el evento histórico del nacimiento de Jesús. La fe cristiana, nuestra fe, no se basa en una fábula atemporal que comienza con el típico «érase una vez» para referirse a una historia bonita pero inventada. No, se basa en un acontecimiento histórico, el nacimiento de Jesucristo en unas coordenadas históricas determinadas, que son un censo realizado por el emperador romano César Augusto, siendo Quirino gobernador de Siria y siendo Herodes rey de Judea. El nacimiento de Jesús no es un mito, sino una verdad histórica. En esta vitamina O vamos a mencionar las teorías acerca de la fecha del nacimiento de Jesús, ya sea el año, ya sea el mes y el día. Se ha de reconocer que no hay claridad absoluta ni unanimidad entre los estudiosos, pero esto no nos debe alarmar para nada. Primero veamos el año. Los evangelios no proporcionan suficientes detalles de fechas para satisfacer las demandas de los historiadores contemporáneos. Aunque no hay unanimidad y cada teoría es larga y tiene sus pros y contras, la mayoría de los teólogos asumen que Jesús nació entre el año 6 a.C. y el año 4 a.C. ¿Por qué el año 4 a.C.? Porque Herodes murió ese año, según el historiador judeo-romano Fabio Josefo. ¿Por qué el 6 a.C.? Porque el censo de Augusto podría haber sido en ese año. Sin embargo, para otros historiadores, Jesús podría haber nacido en el año 2 o 3 a.C. ¿Por qué? Un examen reciente de los manuscritos de Flavio Josefo de la Biblioteca Británica pareciera señalar la muerte de Herodes en el año 1 a.C. Además, otros registros romanos muestran que en efecto Quirino fue gobernador de Judea durante el censo realizado en el 3 a.C. Sin duda nos preguntaremos, ¿cómo puede Cristo haber nacido años antes de Cristo, es decir, antes de sí mismo? La respuesta se debe a un error de cálculo cometido en el siglo VI después de Cristo por un monje bizantino al que el Papa había encomendado la elaboración de un calendario que partiera del nacimiento de Cristo. El monje en cuestión se llamaba Dionisio el Exiguo. Exiguo era un nickname por ser bien bajito, pero aunque era bajito, era buenazo para las matemáticas. Hasta ese momento, los cristianos utilizaban para el calendario la denominación de la era dioclesiana, iniciada en el año 284, cuando el emperador Diocleciano comenzó su imperio. El monje Dionisio se equivocó entre 4 y 7 años en la datación del reinado de Herodes I el Grande. Por eso, dedujo que Jesús nació en el año 753 de la fundación de Roma, cuando debió ser en el año 748 de la fundación de Roma. Veamos ahora el mes y el día. ¿Jesús nació un 25 de diciembre? Según no pocos estudiosos del cristianismo antiguo, la fecha del 25 de diciembre es convencional y fue elegida por la Iglesia del siglo IV para suplantar en Roma la fiesta pagana del dios Sol, o más propiamente del Sol Invictus, la fecha religiosa celebrada por diversos pueblos, sobre todo politeístas, en concomitancia con el día del solsticio de invierno. En una investigación reciente, sin embargo, el periodista italiano Michele Loconsole afirma que en Roma sucedió justamente lo contrario, es decir, fue la fiesta pagana del dios Sol la que se movió al 25 de diciembre con la intención de sustituir la Navidad cristiana. De hecho, afirma Loconsole que la fuente más antigua conservada que fija en el 25 de diciembre el nacimiento de Cristo es la de Hipólito de Roma, el cual ya en el año 204 refiere la celebración de la Navidad en Roma justo el 25 de diciembre, mientras que el culto al dios Sol fue introducido en Roma por Heliogábalo, emperador del año 218 a 222, y solamente fue oficializado por primera vez por Aureliano en el año 274. ¿Pero Jesús nació verdaderamente el 25 de diciembre? Una respuesta afirmativa es aquella a la que se puede llegar a través de los estudios del profesor Shemaryahu Talmón de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Este estudioso partió del pasaje del Evangelio de San Lucas en el que se cuenta que en la época en la que Herodes era el rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, marido de Isabel, la prima de la Virgen.
Lucas dice que mientras Zacarías oficiaba ante el Señor en el turno de su clase, se le apareció un ángel que le predijo el nacimiento de un hijo que habría de llamar Juan, el Bautista. Se sabe que en el antiguo Israel los que pertenecían a la casta sacerdotal se dividían en 24 clases, que se organizaban en un orden inmutable que debían prestar servicio litúrgico en el templo durante una semana 2 veces al año. La clase de Zacarías, la de Abías, era la octava en el orden oficial. Con la ayuda del calendario de la comunidad esenia de Qumran, el profesor Talmón reconstruyó los turnos, el segundo de los cuales caía en septiembre. Las antiguas iglesias de Oriente celebran, de hecho, la concepción de Juan Bautista entre el 23 y el 25 de septiembre. El evangelista Lucas dice que la anunciación del ángel Gabriel a María sucedió 6 meses después de que Isabel quedara embarazada. Ella quedó embarazada en septiembre, por lo que 6 meses después sería marzo. La fecha del nacimiento de Jesús, por tanto, debería ser colocada 9 meses después de marzo, es decir, hacia el 25 de diciembre. La imprecisión de la fecha de la Navidad en ningún modo disminuye la importancia de celebrar el nacimiento de Jesús. Lo importante no es la fecha del nacimiento, sino el nacimiento en sí mismo. Pongamos otro ejemplo. Los padres que adoptan a un bebé que fue abandonado no saben la fecha exacta de su nacimiento. ¿No sería lógico que ante la carencia de datos escogiesen una fecha aproximada para celebrar su cumpleaños? Pues es lo que hacemos con Jesús. Que Dios les bendiga.